Bienvenidos a una edición más de Este Oeste. Esta semana, en ausencia de Quique Godoy, quien se encuentra en un viaje académico, yo, Philip Chicola, tendré el gusto de dirigir la conversación del análisis que estaremos sosteniendo a lo largo de la siguiente hora. Y esta semana vamos a hacer un recuento de algunos de los temas más importantes de este año, particularmente un análisis de la situación del Congreso de la República, del panorama legislativo, de cómo operó este órgano del Estado, cuáles fueron los momentos más positivos o más rescatables del Congreso y cuáles fueron aquellos que generaron más críticas, más cuestionamientos y que hay que atender en un futuro. Para ello me acompaña el día de hoy dos jóvenes abogados que ya participan muy de cerca de la política, de las discusiones técnicas en materia legislativa. La primera de ellas, la licenciada Marisabel Carrascosa. Ella es abogada y notaria, egresada también de la beca Fulbright de la Universidad George Washington en Estados Unidos, y también se ha desempeñado como asesora legislativa en un tramo importante de su carrera profesional. Marisabel, bienvenida. Y me acompaña también el licenciado César Sigüenza. Él también es abogado y notario. Él es asesor en materia de análisis legislativo, de análisis jurídico, y también se desempeña en el ámbito de la discusión política y del cabildeo. César, bienvenido a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Marisabel, quería empezar contigo. ¿Cómo evaluar el año 2014 en el Congreso de la República? ¿Qué ha sido los puntos altos y los puntos más bajos del Congreso, y cómo lo contrastas con la experiencia que tú tuviste siendo parte del equipo técnico del Congreso? Bueno, yo creo que la verdad es que siempre es más difícil resaltar las cuestiones negativas, y yo creo que este año pues podríamos sentarnos todo el programa a hablar de las cosas negativas. Creo que lo que más llamó la atención y afectó la institucionalidad del Congreso fue el tema del presupuesto, porque, digamos, los años anteriores, a pesar de que la producción legislativa pues no necesariamente era muy buena, a pesar de que los dictámenes no eran muy buenos, digamos, en el tema del presupuesto siempre se mantuvieron los candados, se mantuvo, digamos, cierta continuidad en cuestiones como la prohibición de que las ONGs fueran a ejecutar obra pública y esas cuestiones. Creo yo que afectó muchísimo este año. Entonces opaca cualquier otra cosa que hubiera podido ser positiva, ¿verdad? César, si tuviéramos que analizar el funcionamiento de los órganos del Congreso, al final creo que para los ciudadanos que estamos fuera del mundo legislativo, pues constantemente estamos viendo las tomas del Pleno, la aprobación de las leyes justamente en el Pleno, o vemos cuando se suspende las sesiones por falta de quórum, pero no vemos todo el trabajo que hay atrás, las comisiones, la instancia de jefes de bloque y demás. Si tuviéramos que analizar ese trabajo tras bambalinas, el que no necesariamente recibe cobertura de los medios, ¿cómo evaluar este 2014 para el organismo legislativo? Yo lo evaluaría efectivamente como una legislatura que dio evidencias de la necesidad de verdaderamente institucionalizar la parte orgánica del organismo legislativo. Cualquiera que ha estado cerca de lo que este año ha realizado el Congreso te puede decir que lamentablemente el trabajo de las comisiones de trabajo del Congreso se ha visto mermada y se ha visto relegada a las acciones que dentro del mismo Pleno se han llevado. Esto tiene muchas causas, como pueden ser la misma agenda que se le dicta al Congreso, por ejemplo, en el tema de las elecciones de funcionarios, en el tema del presupuesto, pero también tiene su causa en una ausencia de reconocimiento, de modificación que debe sufrir la ley orgánica del Congreso. Mientras no exista un marco legal que le permita al Congreso institucionalizarse y existan asesores
que no necesariamente cumplan con la función a la que están llamados, no vamos a poder contar con un Congreso que tenga el sostén técnico para el trabajo político que hacen los diputados. Cuando hablas de institucionalizarse, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? Mencionabas pues, el tema de fortalecer la capacidad técnica vía de los asesores, pero ¿qué procedimientos específicos de la práctica parlamentaria hay que tocar o hay que revisar para hacer mejor el trabajo? Bueno, yo definitivamente creo que la parte administrativa del Congreso tiene muchas falencias que pueden ser mejoradas. El Congreso de la República, aunque mucha gente no lo crea, cuenta con personas de carrera que verdaderamente son un activo valioso para el legislativo. Sin embargo, su trabajo, por muy bueno que sea, no se ve reflejado en la producción legislativa. Esto tiene su razón de ser tanto en la práctica común que ha tenido este periodo legislativo, como también en la ausencia de normas que respalden y obliguen a los diputados a tomar en cuenta esa labor de los asesores. Existen asesores, por ejemplo, dentro de la Comisión de Finanzas, que tienen todo un conocimiento adquirido con el paso del tiempo que pudo haber enriquecido, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Finanzas para la aprobación del Congreso. Sin embargo, cuando vemos que los diputados hacen una decisión sin tomar en cuenta a su misma institucionalidad, es cuando observamos que es necesario vincularlos, obligarlos y establecer procesos que verdaderamente busquen una producción legislativa de calidad técnica, sin olvidar que es un órgano político, porque es un órgano político, pero que los obliguen a voltear a ver a sus técnicos, a sus asesores. Es cuando vemos que ese desfaz que existe debe ser corregido a través de la ley orgánica. Marisabel, César habla del rol que juegan los asesores, de toda esa parte técnica que muchas veces no se ve en el mundo mediático. Y si le preguntáramos al ciudadano de a pie, la percepción que hay del Congreso de la República es que el Congreso no trabaja, que los diputados no trabajan, que las leyes que aprueban pues muchas veces son demasiado improvisadas, que no llevan un trabajo de análisis tan profundo. Y muchas veces no nos detenemos a ver toda la maquinaria que hay detrás de los diputados y de las comisiones. En tu experiencia, tú que fuiste asesora, ¿cuál es el trabajo de un asesor? ¿Cuál es el trabajo del día a día que no necesariamente sale a luz, que no necesariamente es recogido por los medios y que no necesariamente le llega al ciudadano? Yo creo que la primera cosa a analizar ahí, Philip, es un tema de acceso a la información, que ahí también, y no sé si César coincide conmigo, pero hay un problema de tecnologías en el Congreso. A ver, y te lo pongo así, sería muy fácil como que el ciudadano tuviera, o que el periodista tuviera más acceso a la información de eso que pasa atrás de las bambalinas, si todas las comisiones de trabajo estuvieran actualizadas en su página web, si toda la información que ellos tienen la subieran, pero no la suben muchas veces porque no existe la plataforma, y otras veces porque los políticos guatemaltecos, creo yo, que todavía no ven lo positivo, el lado positivo del acceso a la información. En mi experiencia, eso depende mucho de los asesores y del diputado y qué nivel de exposición quieran tener. Creo yo que las comisiones de trabajo muchas veces las hacen no necesariamente los asesores del Congreso, sino las personas que participan en esas mesas, que muchas veces es lo que llaman sociedad civil, ¿verdad? Como que una comisión, un proyecto, por ejemplo, para hacer alguna reforma en el sector judicial, normalmente implica que esos grupos que están interesados participen y la información que sale de esos espacios es sumamente importante, pero pocos son los diputados que están dispuestos a recabar esa información, subirla en una página, llamar a la prensa, y muchas veces la prensa tampoco le da importancia a todos los diputados, sino que se enfoca como que en un par y solo a ellos les dan cobertura. Entonces
estos otros que son, digamos, pues que no tienen las luces encima, podrían utilizar herramientas tecnológicas como para hacer ver ese trabajo que dices tú que nadie conoce, ¿verdad? César, cuando Marisabel habla de ese trabajo de las mesas técnicas, de esos espacios que se abren para discutir diferentes iniciativas de ley de distinto ámbito, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo operan esas mesas técnicas? ¿Funcionan? ¿Generan resultados concretos? ¿O al final terminan quedándose en el olvido el trabajo técnico que se elabora en esas instancias? Bueno, las mesas técnicas de trabajo son una figura que algunas veces es utilizada por ciertos diputados. Aquí hay que recalcar una cosa: existen muy pocas comisiones de trabajo dentro del Congreso en la que el que se encargue de los asuntos sea un diputado distinto al presidente. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de las comisiones pareciera ser el único integrante de cada comisión y es el que verdaderamente se encarga de hacerlas funcionar o no funcionar. Cuando un diputado siente la necesidad de organizar una mesa, puede darse por distintos motivos, tanto porque verdaderamente requiere insumos de parte de la sociedad civil, de los grupos de interés, como también si necesita legitimar las acciones que va a intentar promover dentro de la comisión. En ese sentido, evaluar la eficacia de las mesas depende mucho también del tema que trate, de la comisión que la organice y del momento político del Congreso. Entonces, las mesas son útiles siempre y cuando se entienda su naturaleza y el diputado que se hace cargo del producto que resulta de la mesa lo puede materializar dentro del Pleno. En mi experiencia, las mesas verdaderamente son un espacio en donde sí se pueden enriquecer las iniciativas, pero no se debe olvidar que es responsabilidad en gran medida de los diputados hacer que esto trascienda dentro del Pleno. ¿Qué iniciativas o qué leyes aprobadas en el Congreso pues han pasado ese trabajo de análisis, de discusión, que uno sienta que se cumplieron por lo menos los procedimientos técnicos, por lo menos de las que se han aprobado recientemente? Bueno, con cierta alegría la sociedad civil y varios grupos de interés vieron el proceso de la aprobación de las leyes llamadas de transparencia que se materializó en el decreto 13-2013 como producto de un análisis de varias bancadas, de varios grupos de interés, pero cuando me refiero a interés, a grupos de interés legítimo, tanques de pensamiento, organizaciones serias que mandaron análisis acerca de cómo deberían operar, por ejemplo, las leyes de la Ley Orgánica del Presupuesto, cómo fortalecer a la Contraloría, cómo hacer que el directorio de la SAT fuera una institución, pero que a la misma vez pudiera, digamos, renovarse. Entonces, parecía el año pasado que aunque había muy poca producción legislativa, se había logrado un avance, pequeño, es cierto, no es el único que debía hacerse, también es cierto, pero un avance. Lamentablemente, digamos, resultado, como te decía, se ha visto mermado por decisiones tanto administrativas como legislativas. La reciente aprobación del presupuesto tiene retrocesos a los pequeños avances que se habían logrado con la 13-2013. Además, la aprobación el año pasado del reglamento a la ley orgánica también de alguna medida modificó el espíritu de la ley orgánica. Entonces, aunque han existido ejemplos como este, no se han logrado sostener en el tiempo y, como decía Marisabel, candados que con la práctica legislativa se habían sostenido en las leyes anuales, hoy son puestos sin ningún tipo de utilidad a través de la ley anual del presupuesto. Entonces, ese podría ser un ejemplo, pero aprovecho de una vez para decir, evidentemente no este es el único, digamos, proceso que debe realizarse. Debe haber un seguimiento y debe verdaderamente sostenerse estos trabajos técnicos que vienen de las mesas en donde participan los grupos.
Tenemos que ir a un corte comercial, no cambie porque regresamos con este tema de análisis sobre las dinámicas internas del Congreso de la República y este año 2014 que llega a su fin. Por favor, quédese con nosotros.